Buenos días, amados hermanos. Es una gran alegría que en esta mañana, unidos, podamos reunirnos de esta manera virtual en torno a la bendita palabra del Señor. El gozo del Señor está puesto en nuestro corazón y a pesar de las circunstancias, de la distancia que en este momento estamos experimentando como cuerpo de Cristo, de no podernos reunir juntos en torno a su palabra, el gozo sigue estando allí porque es el Señor quien lo coloca, quien lo siembra en nuestro ser, en torno a la seguridad que Él nos da en torno a nuestros tiempos. Y en esta mañana vamos a celebrar el culto al Señor, pero no sin antes ir a que juntos celebremos un himno, que cantemos un himno al Señor con el entendimiento de lo que estamos expresando allí desde nuestros hogares. Les invito a que vamos a elevar nuestras voces ante el Señor en torno a este himno. Mis amados hermanos, antes de iniciar la predicación de la palabra del Señor, les invito a que inclinemos nuestros rostros y le pidamos al Señor que nos dé el temor, la reverencia ante su palabra. Amado Rey, te damos gracias por este día nuevo que tú nos das, en el cual nos regalas la vida, las fuerzas, y te pedimos, Señor, que en este instante que nos reunimos como cuerpo de Cristo a través de estos medios que tú has dado, Señor bendito, te pedimos, Señor, que nos permitas estar atentos ante la predicación de tu palabra, ante el mensaje que va a ser expuesto. Te pido, Señor, por mis hermanos allí desde sus hogares, que les permitas estar centrados en ella, que las diferentes circunstancias que estén a sus alrededor no los distraigan, que les des el regalo de la atención. Y te pido, Señor, que me permitas a mí centrarme también en la exposición de tu palabra, de ser claro, de hacerlo con la autoridad que ella merece. Pido tu asistencia, Espíritu Santo de Dios, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante este mes de abril, amados hermanos, hemos estado estudiando la referencia que hace el apóstol Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo al finalizar la expresión de dolor
por la condición de sus hermanos en la carne, sus connacionales, sus conciudadanos israelitas, quienes a pesar de haber tenido tantos privilegios que Dios les dio, han rechazado a aquel que es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios prometido por las Escrituras. El apóstol Pablo en esta expresión de dolor dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. Y el apóstol Pablo finaliza esta expresión de dolor diciendo: y de los cuales según la carne vino Cristo. Ahora, hemos estudiado lo que la palabra Cristo señalaba en torno a Jesús, a que Él era el único mediador entre Dios y los hombres. Y hemos estudiado durante este mes su oficio profético, su oficio sacerdotal, y hemos estudiado la semana anterior su oficio real, Jesús como nuestro excelso Rey. Aquellos oficios que nuestro Señor ejerció y ejerce en favor de su pueblo y que nos permite restaurar nuestra relación con Dios. Como bien lo resume de una forma magnífica el apóstol Pablo, el resultado de su mediación es la siguiente. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, el apóstol Pablo resume el resultado de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: mas por Él, hablando de la acción de Dios en favor de aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y mira lo que expresa: sabiduría. Sabiduría es el resultado del oficio profético de nuestro Señor. Justificación, que podemos decir es el resultado del oficio sacerdotal de nuestro Señor. Santificación y redención, que podemos decir que es el resultado en favor de su pueblo, de su oficio real como Rey. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo más impresionante de esta expresión de dolor que da el apóstol Pablo es el clímax, el final de esta expresión. Y tiene la intención, como vamos a ver, de mostrar cuán profunda era la tragedia en la que se encontraban sus hermanos en la carne, los judíos. Pablo finaliza señalando que Jesús no solamente era el Cristo prometido por las Escrituras, sino que es Dios mismo. Mira cómo finaliza el apóstol Pablo esta expresión de dolor. Después de que ha dicho en el versículo 5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, él termina diciendo: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No solamente era aquel prometido al hombre en el Edén, no solamente era aquel linaje, semilla, simiente de Abraham, no solamente era aquel hijo de David prometido, no solamente era un hombre, sino que también era Dios mismo hecho hombre. Es el clímax de la expresión del apóstol Pablo. Qué tremendo fin para esta expresión de dolor de parte del apóstol Pablo. Y sin duda él tenía la intención de que esta finalización, esta punto final de su expresión se convirtiese como en un taladro que penetrara, que inquietara el corazón de sus hermanos en la carne, de sus connacionales, los judíos. Él tenía esa intención. Así que es un clímax maravilloso, tremendo en torno a la intención que tiene el apóstol Pablo al iniciar esta exposición de lo que ha acontecido con sus hermanos en la carne. Ahora,
Tristemente, cuando entramos a exponer Romanos capítulo 9, versículo 5, tristemente desde hace más o menos un siglo hacia acá, se debe hacer una defensa de que esa es la correcta traducción de este pasaje, de este texto bíblico. Pues muchos, principalmente aquellos que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, se empeñan en señalar que este texto debe ser traducido de otra manera. Por ejemplo, muchos dicen que este texto debe ser traducido así, este versículo 5, este final de este versículo 5. Aquellos que niegan la deidad del Señor Jesucristo dicen que este texto debe ser traducido así. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, Dios, quien está sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. Amén. Es decir, quitan la referencia directa de que Jesús es Dios y lo que hacen es desviar la expresión hacia una doxología final hacia Dios, quitando el vínculo, la referencia directa en torno a que Jesús es Dios. Hace más de 50 años, el doctor Martyn Lloyd-Jones, en torno a la mala traducción de este texto, comentaba: estamos viviendo en una época en que teológicamente hay una marcada y obvia tendencia diabólica a desviar la gloria del Hijo de Dios, a robarle su deidad y a reducirlo al nivel y la medida del hombre. Eso comenzó, decía Lloyd-Jones, en el siglo pasado y ha estado sucediendo a lo largo de este siglo. Ahora, la dificultad en torno a este texto se encuentra en el hecho de que en los manuscritos más antiguos no existen signos de puntuación, por lo que cualquiera de las traducciones que se hagan podrían ser posibles. Así que para hallar lo que el apóstol Pablo está expresando en esta frase, en esta expresión final del versículo 5 de Romanos capítulo 9, debemos tomar las herramientas hermenéuticas y mirar lo que el contexto señala en torno a cuál es la traducción correcta. Los que niegan que la expresión esté haciendo referencia a la persona del Señor Jesucristo como Dios, lo primero que argumentan es que el apóstol Pablo jamás se refirió a Jesús como Dios. Ellos dicen que el apóstol Pablo, a ser un judío con fuertes raíces monoteístas, nunca llegaría a expresarse de esta manera. Ahora, ese argumento es fácilmente destruido por las mismas escrituras y por las herramientas hermenéuticas. Primero, en la construcción lógica de este final de la expresión del apóstol Pablo, tiene que haber un vínculo que complemente a lo que él ha dicho en torno a Jesús como Cristo. Mira que él dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Hay un énfasis del aspecto según la carne, enfatizando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero deja abierta la atención a que no nos ha dicho todo acerca del origen de nuestro Señor Jesucristo, al decir, y de los cuales según la carne vino Cristo. Hay una expectativa, una expresión de otro complemento en torno al origen de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús fuera meramente un hombre y el apóstol Pablo estuviese haciendo referencia al que el Cristo era meramente un hombre, no hubiese hecho este énfasis, y de los cuales según la carne. Hubiera sido simplemente decir, y de los cuales vino Cristo. Era suficiente con que hubiese dicho eso, pero al hacer referencia y de los cuales según la carne, hay una expectativa en torno a un complemento que él tiene que dar del origen del Señor Jesús. El comentarista bíblico Douglas Moo señala lo siguiente: se espera que, después de una descripción de lo que el Mesías es desde el punto de vista carnal o de este mundo, se nos proporciona una descripción de lo que es desde el punto de vista espiritual o ultramundo. Es lo lógico dentro de la construcción gramatical que hace el apóstol Pablo.
Un segundo punto que podríamos traer para refutar a aquellos que dicen que esta expresión no apunta a la persona del Cristo, del Señor Jesús, es que el apóstol Pablo sí llama directamente a Jesús como Dios en otro pasaje dentro de sus epístolas. Estos hombres que han negado que este pasaje vincula directamente a Jesús como Dios y que dicen que Pablo nunca se referiría así al Cristo, a Jesús, se equivocan, porque sí tenemos por lo menos otro pasaje donde Pablo directamente señala a Jesús como Dios. Y esto se encuentra en la carta que le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una tercera refutación ante esa argumentación de que Romanos 9:5 en su expresión final no se refiere en torno a Jesús, es que el apóstol Pablo da múltiples referencias en torno a Jesús como aquel que es Dios mismo. Muchísimas. Voy a nombrar algunas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, y quiero que vayas allí. Mira la fuerza que tiene la expresión del apóstol Pablo señalando a Jesús como Dios. Acompáñame, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, sinceramente, no sé de qué otra forma se podría expresar con más fuerza que Jesús es Dios. Lo señala el apóstol Pablo, que Él está desde el principio, es eterno, que toda la creación ha sido creada por medio de Él y para Él, y que Él sostiene la creación. No entiendo de qué otra forma se puede expresar de manera más clara que el apóstol Pablo señala a la persona del Señor Jesucristo como Dios. A los filipenses el apóstol Pablo les dice en el capítulo 2, versículo del 5 al 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y mira cómo expresa acerca de Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Son expresiones directas del apóstol Pablo en torno a la deidad de la persona del Señor Jesucristo. A Timoteo en su primera epístola le escribe, esto está en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice el apóstol Pablo. Así que encontramos múltiples referencias de parte del apóstol Pablo señalando que Jesús es Dios. También tenemos un cuarto argumento en torno a mostrar cómo este pasaje sí señala, sí se enfoca en la persona del Señor Jesucristo. Sería muy extraño que en medio de una expresión de dolor como la que expresa el apóstol Pablo en estos 5 primeros versículos del capítulo 9, el apóstol Pablo termine dando un loa glorificando a Dios. Déjame parafrasearte cómo se vería de ridículo eso. Oh, qué dolor inmenso me embarga por la condenación de mis hermanos en la carne. Están reservados para la ira de Dios. Han desperdiciado tantos privilegios, gloria a Dios. ¿Sí ves? Sería algo ridículo en torno a la expresión que viene dando el apóstol Pablo. Thomas Scheiner señala esto. Él dice, romper y alabar a Dios en un contexto en el cual Pablo se aflige por Israel, se sienta torpemente en el contexto, ya que el flujo del argumento es que Pablo se lamenta por la separación de Israel de Cristo a pesar de haber recibido privilegios divinos.
Atribuir la bienaventuranza a Cristo después de identificarlo como Dios encaja más naturalmente en el contexto, ya que el Mesías que comparte la naturaleza divina es la consumación de los privilegios de Israel. De hecho, una atribución de la deidad a Cristo aumenta la profundidad del dolor de Pablo. Los judíos no solo han rechazado al Mesías, que es étnicamente relacionado con ellos, sino que también están despreciando a alguien que comparte la naturaleza divina con el Padre, termina señalando Scheiner. Así que el contexto mismo de la expresión de dolor hace que sea ridículo una expresión de doxología, de alabanza a Dios al final de esa expresión de dolor. Por último, como un quinto argumento a favor de lo que el texto claramente señala en torno a que Jesús es Dios, es que no es la primera vez que el apóstol Pablo, dentro de la epístola a los romanos, haga una referencia a que el Cristo, el Mesías, aquella provisión dada por Dios, no solamente era el linaje de David, sino que era Dios mismo. El apóstol Pablo ha iniciado la epístola a los romanos señalando esto. Acompáñame a Romanos capítulo 1 y mira los primeros 4 versículos de la epístola. El apóstol Pablo inicia diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, enfatiza Pablo, que fue declarado, que fue manifestado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado, que fue manifestado, que se promulgó públicamente que Jesús era el Hijo de Dios, es decir, según el pensamiento judío, cuando alguien hacía una referencia de ser el Hijo de Dios, se estaba convirtiendo o estaba señalando que era Dios mismo, Dios mismo. Esto lo puedes encontrar en lo que acontece con el Señor Jesucristo, en medio de uno de sus milagros realizados en un día de reposo. En Juan capítulo 5, versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y dice, haciéndose igual a Dios. Expresar que se era hijo de Dios dentro del pensamiento judío era una señalación directa que se era igual a Dios. Así que en esta expresión de Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, está este énfasis, ¿cuál? De que el Cristo, de que el Mesías prometido, el ungido de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, no solamente tenía una naturaleza humana, no solamente venía según la carne del linaje de David, sino que era Dios mismo, Dios mismo. Ahora, debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué para el apóstol Pablo es importante resaltar el hecho de que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios prometido en las Escrituras es Dios mismo? ¿Cuál es la importancia que Jesús fuese plenamente Dios y plenamente hombre? Porque era necesario que el bendito mediador tuviese una naturaleza humana y una naturaleza divina. Esto es importante entenderlo en torno a por qué el apóstol Pablo, por lo menos en 2 pasajes dentro de la epístola, siempre haga referencia a la naturaleza humana y divina del bendito mediador, de la provisión dada por Dios, del evangelio, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto principal en esta enseñanza: entender la importancia de por qué el bendito mediador debía ser plenamente un hombre y plenamente Dios. Y quisiera arrancar mostrando la necesidad de por qué el bendito mediador tenía que ser plenamente un hombre. No es casualidad que cuando el apóstol Pablo haga referencia a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, enfatice su naturaleza humana.
en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, cuando el apóstol Pablo señala que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, él termina afirmando Jesucristo hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, termina afirmando el apóstol Pablo. No es casualidad que Pablo enfatice esto, porque solamente un hombre podía representar al hombre ante Dios. Luis Bercos dice lo siguiente: en vista de que el ser humano pecó, era necesario que la penalidad fuese sobrellevada por el ser humano. En vista de que fue un hombre el que pecó, pues era un hombre el que tenía entonces que sobrellevar la penalidad, convertirse en mediador entre Dios y los hombres. Así como Adán fue el representante de los hombres ante Dios en el pacto que Dios estableció en el Edén, de la misma manera el segundo Adán, aquel que representaría a su pueblo, a los que Dios le dio desde antes de la fundación del mundo, aquel que lo representaría en el nuevo pacto que él establecería en la cruz, debía ser plenamente un hombre. En Romanos capítulo 5, cuando el apóstol Pablo hace ese contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, dice en el versículo 19, Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos, dice el apóstol Pablo. Es en relación con esa realidad de que el mediador, de que el segundo Adán, de que aquel que es la cabeza federal de su pueblo en torno al pacto establecido, el nuevo pacto prometido, es en esa relación, con ese entendimiento que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Claramente el mediador tenía que ser plenamente un hombre, porque un hombre fue el que pecó, un hombre tenía que representarnos ante Dios. Tenía que ser un hombre quien, sometido a la ley de Dios, la cumpliese en favor de quienes representaba como cabeza federal del nuevo pacto prometido. El apóstol en Romanos capítulo 8, versículo del 3 al 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y mira la expresión que da Pablo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Enfatiza el apóstol Pablo la necesidad de la humanidad de aquel Mesías prometido, el Cristo, el ungido de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Así que no podría ser otro ser, como un ángel, quien se colocase de mediador entre Dios y los hombres, porque era un hombre quien había pecado. Además de esto, debería ser un hombre, pues fue al hombre a quien se le dio el dominio sobre la creación. Esto lo vimos la semana pasada. Si algún otro ser, como un ángel por ejemplo, tuviese la capacidad de redimirlo, ese ser tomaría precedencia sobre él. Pero fue al hombre en el plan original de Dios a quien se le dio la primacía sobre la creación. Y te pido que vayamos todos juntos a Hebreos capítulo 2. Este es un pasaje maravilloso en torno al énfasis que hace el autor de Hebreos de la necesidad de la humanidad, de la naturaleza humana del bendito mediador. Acompáñame a Hebreos capítulo 2. Mira el argumento del autor de Hebreos, que es maravilloso. Del versículo 5 en adelante vamos a leerlo y a estudiarlo. El autor de Hebreos dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Otras traducciones nos aclaran qué es lo que está expresando aquí el autor de Hebreos. Dice:
Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. ¿Sí ves? Empieza a enfocar su argumento en torno a quién se le ha dado el dominio sobre la creación. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y el autor de Hebreos va a hacer referencia al Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. ¿Se acuerdan? La semana pasada hacíamos referencia a que David escribía esto en torno a la reflexión que hacía, en torno a ese privilegio que le había dado al hombre sobre la creación. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada deja que no sea sujeto a él. Pero el autor de la epístola a los Hebreos se hace esta pregunta. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿no? El hombre está en una condición caída y realmente no se ve esa realidad. Pero mira el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, repitiendo la misma afirmación del Salmo 8, es decir, enfatizando la naturaleza humana de aquel mediador, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y miras cómo sigue el argumento. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando acerca de la obra mediadora de aquel bendito mediador, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús, por los que vino a santificar, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí hay un énfasis del autor de Hebreos en torno a la humanidad del Señor Jesucristo, diciendo, versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Versículo 13, otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y entonces el autor de la epístola entra a exponer la necesidad de la humanidad de ese mediador. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y mira lo que dice en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, o sea, aquí está mostrando la necesidad de la humanidad de dicho mediador, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este es un maravilloso pasaje en torno a la necesidad de que el mediador fuese plenamente un hombre. Jesús tenía que ser plenamente un hombre porque al hombre es a quien se le ha dado el poder de regir la creación. Y Jesús, por medio de su obra, llevó a los que el Padre le entregó a la gloria. Esa es su obra. Y eso es lo que el autor de la epístola enfatiza en la parte B del versículo 13. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús tenía que ser plenamente un hombre a fin de cumplir el propósito original de Dios de que el hombre reinara sobre su creación. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos ha dicho, pero vemos a Jesús coronado de gloria y honra, y por medio de él a todos aquellos que le ha dado el Padre en torno a esa función que será consumada plenamente
en su segunda venida. Es por eso que el mismo apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios, llega a decirles en torno a una cuestión de pleito que había entre dos hermanos cristianos. Él les dice: ¿no saben que aún a los ángeles juzgaremos? Mostrando esa posición de autoridad que nuestro bendito mediador nos ganó gracias a su obra y que será plenamente manifestada en su retorno. Un tercer punto en torno a por qué Jesús tenía que ser plenamente un hombre es que el pago de la penalidad que él tomaría por los suyos implicaba sufrimiento de todo lo que compone a un hombre, es decir, de alma y de espíritu, de espíritu y cuerpo, de alma y cuerpo. Jesús tenía que ser plenamente un hombre porque la penalidad debía ser totalmente satisfecha en torno a lo que es un hombre. Por ejemplo, el Señor, sabiendo que su hora ya había llegado, Él expresó: ahora está turbada mi alma, está agitada, está entristecida, está terriblemente conmovida, expresa el Señor Jesucristo. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Esto está en Juan 12:27. Es por eso que el texto de Hebreos capítulo 2 ha expresado en el versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Porque como bien expresó Gregorio de Naciano, uno de los padres capadocios, lo que no asumió, no redimió. Lo que no asumió, no redimió. Si Jesús no fuera plenamente un hombre, entonces no habría tenido la capacidad de redimir plenamente a aquellos que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo, que son hombres. Un cuarto punto en torno a por qué Jesús tenía que ser plenamente un hombre es que para lograr el objetivo de llevar a los suyos a la gloria, Él debía morir. Para Dios es imposible morir. Esa es una imposibilidad de Dios. Dios no puede morir. Así que para poder lograr plenamente su obra debía ser plenamente un hombre. El autor de Hebreos, aquí en el capítulo 2 que hemos estudiado, ha dicho en el versículo 14: para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte. Y recuerda que el énfasis de Hebreos capítulo 2 es mostrar la necesidad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, del bendito mediador. Para destruir por medio de la muerte. Un quinto punto en torno a por qué Jesús tenía que ser plenamente un hombre es porque su oficio de intercesor que él cumple ante el Padre tiene implícita la necesidad de la experiencia del sufrimiento y de poder ser tentado, cosa que es imposible que suceda en torno a la naturaleza divina. Dios no puede ser tentado, Dios no puede sufrir, pero en torno a su labor de intercesión era necesario experimentar dicha condición. Martin Lloyd-Jones comenta lo siguiente: debido a que es como nosotros, puede sufrir como nosotros, nos comprende, conoce nuestros sentimientos y nuestra fragilidad. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él nos conoce en ese sentido porque tiene una naturaleza humana, enfatiza Lloyd-Jones. El autor de Hebreos lo ha expresado así en este capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y más adelante en esta misma epístola a los Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Jesús tenía que ser plenamente un hombre porque pudo llegar a experimentar el dolor, el sufrimiento, la tentación, y esta experiencia le permite interceder con nosotros, y ese es el énfasis que encontramos en las Escrituras. Berkov comenta: solo un verdadero mediador humano que hubiera experimentado conocimiento de las aflicciones de la humanidad y se hubiera alzado por encima de todas las tentaciones, podía acceder de modo simpatético a todas las experiencias, tribulaciones y tentaciones del ser humano. Modo simpatético es que Él nos entiende, Él entiende nuestra condición porque experimentó dicha condición. Un sexto punto en torno a por qué Jesús tenía que ser plenamente un hombre es que en el plan eterno divino, Dios ha determinado que aquellos que se unen a Jesús deban convertirse, ser transformados a la imagen del bendito Salvador, del bendito mediador. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que Jesús tenía que ser plenamente un hombre porque debe ser un ejemplo a seguir de aquellos que están unidos a Él. Él tenía que ser un ejemplo. El Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprended de mí. Esto está en Mateo 11, 29. En Juan capítulo 13, el Señor dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. El Señor mismo expresaba la necesidad de que lo imitáramos, Por eso Él tenía que ser plenamente un hombre. El apóstol Pablo puede colocar de ejemplo a Jesús en torno a una disputa de orgullo entre dos miembros de la iglesia en Filipos. Él les dice: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él puede colocar de ejemplo a Jesús porque Jesús era plenamente un hombre. Él nos dio ejemplo de humillación. Es más, por eso el apóstol Pablo también puede decir en 1 Corintios 11:1: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Así que Jesús tenía que ser plenamente un hombre porque Dios tiene como propósito en su plan eterno que seamos conformados a su imagen, y Él nos ha dado ejemplo. El autor de Hebreos nos dice que el caminar en medio de este peregrinaje hacia nuestra patria celestial se realiza con los ojos elevados, colocando la mirada en nuestro Salvador, en nuestro bendito mediador, mirándolo a Él como ejemplo, cómo Él caminó este peregrinaje. Dice en Hebreos 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos caminar siguiendo el ejemplo de nuestro bendito Señor, quien colocó su mirada en aquello que iba a recibir por su labor. Nosotros debemos colocar nuestra mirada en Él y caminar como viendo aquello que el Señor ha ganado por nosotros. Y podemos hacerlo porque Él nos dejó ejemplo, y nos dejó ejemplo porque Él fue plenamente un hombre. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 21, enfatiza este aspecto de que Jesús es ejemplo para los suyos en torno a vivir una vida que exalte el nombre de Dios a pesar de las diferentes circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que en al menos estos puntos que hemos resaltado, vemos la necesidad de que el mediador fuese plenamente un hombre. Ahora entremos a mostrar la necesidad de que el bendito mediador, la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, fuera plenamente Dios. Lo primero que podríamos decir es que una criatura, un simple hombre, es incapaz de salvar la existencia de otra criatura, de otro hombre. Es imposible que él es incapaz de salvar la existencia eterna de otro ser, de otra criatura, por más poder que en el campo temporal poseyera. El Salmo capítulo 49, versículos 7 al 10 expone esta incapacidad de cualquier hombre. Él dice, el Salmo nos expresa: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Esta es una expresión poética de la incapacidad de cualquier hombre de poder redimir a otro, de poder salvar su alma. Es una incapacidad de alguien que es simplemente un hombre. O como el mismo Señor Jesucristo lo expresó: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Charles Hodge expresaba: la sangre de una mera criatura no podía quitar el pecado. Es tan solo porque nuestro Señor poseía un espíritu eterno que una ofrenda, es decir, la única ofrenda del mismo, ha perfeccionado por siempre a los que creen. Nadie sino una persona divina podía destruir el poder de Satanás y liberar a los que eran conducidos cautivos a voluntad de él. Nadie sino aquel que tenía vida en sí mismo podía ser la fuente de vida espiritual y eterna para su pueblo. Nadie sino una persona omnipotente podía controlar todos los acontecimientos hasta la final consumación del plan de redención, y podía resucitar los muertos. Y es necesaria una sabiduría y conocimientos infinitos en aquel que debe ser el juez de todos los hombres y cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Nadie, sino uno en quien morara toda la plenitud de la deidad, podría ser el objeto, así como la fuente de la vida religiosa de todos los redimidos. Terminaba señalando Hodge en torno a la necesidad de que fuese plenamente Dios, porque meramente un hombre no podía realizar todo esto. Un segundo punto en torno a la necesidad de que Jesús fuera plenamente Dios es porque la víctima del sacrificio, como vimos hace 15 días cuando vimos el oficio sacerdotal, la víctima del sacrificio debía ser perfecta, sin mancha, y no existe hombre perfecto, hombre sin pecado desde el vientre de su madre. Solamente aquel que desde su concepción fue protegido por el Espíritu Santo de Dios y señalado como Dios mismo. El capítulo 1 de Lucas, en el versículo 35, nos expresa lo que el ángel, en la anunciación del nacimiento de Jesús, dice acerca de la concepción misma de aquel que era del linaje de David, pero que sería llamado Hijo de Dios, Dios mismo. Lucas 1:35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser, un ser sin relación con pecado, perfecto, sin mancha, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, será Dios mismo. Como muchos teólogos lo han expresado, la naturaleza divina de Jesús aseguraba su impecabilidad. No podía pecar. El autor de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Martin Lloyd-Jones comentaba: a fin de que rindiera perfecta obediencia, sin fracaso, sin posibilidad de fracasar, debía ser Dios. Adán era perfecto, pero cayó. Dios lo hizo a su propia imagen y semejanza, pero cayó. Para asegurar, pues, un perfecto cumplimiento de la ley sin temor a fracasar, era fundamental que la deidad se combinara con la humanidad, termina diciendo Lloyd-Jones. Un tercer aspecto en torno a por qué Jesús tenía que ser plenamente Dios es porque el valor del sacrificio está acorde al nivel de quien es sacrificado. Y quien es plenamente Dios, muriendo por su pueblo, es el valor más grande que pueda existir. El sacrificio de Jesús es tan grande, tan maravilloso, porque no solamente era un hombre, sino que era plenamente Dios. Gerhardus Voss comentaba: el valor de los méritos fue determinado por dos cosas. Primero, sus propiedades inherentes. Segundo, por la persona a quien pertenecían. La humanidad del mediador tuvo existencia en la persona del Hijo de Dios. Todo el sufrimiento y toda la obediencia activa, aunque cumplida en su humanidad, fue sin embargo sufrimiento divino y obediencia divina, es decir, de un valor infinito, termina diciendo Voss. Un cuarto aspecto que podemos señalar en torno a por qué Jesús tenía que ser plenamente Dios es que solamente un ser infinito puede cargar los pecados de seres finitos. Solamente un ser infinito puede pagar los pecados de los seres finitos. Esto lo vemos en torno a que los hombres que mueren desligados de Dios nunca pueden satisfacer por sus propios pecados a Dios, aún en medio del sufrimiento. Por eso su condenación es eterna. Nunca llegan a satisfacer el pecado cometido, la transgresión realizada, y tienen que sufrir eternamente. Por eso una criatura, meramente un hombre, no podría llevar los pecados de los que él representaba. Tenía que ser un ser infinito para poder lograr esto. Una vez más traigo a Gerhardus Voss comentando: la obra de Cristo como mediador debe poseer un valor infinito, ya que esa obra debe extenderse a la satisfacción de la ira eterna de Dios. Un simple mortal nunca podría soportar esta ira, como ya se pone en evidencia el castigo eterno de los que están perdidos. Tendríamos que permanecer eternamente bajo esa ira simplemente porque nuestra naturaleza humana no puede soportar su intensidad. Así que aquello de lo que carecemos para soportar esta ira en toda su intensidad debe pagarse ampliamente para los perdidos. Ellos soportan la ira infinita de Dios a través de su interminable castigo. Cristo, sin embargo, no tenía que ser tragado en esta muerte. Tenía que superarla victoriosamente. Tenía que quedar claro que la muerte no podía retenerlo. Para su humanidad, eso hubiera sido imposible. Su deidad podía hacer que su humanidad llevara el peso de la carga de la ira sin fin, sin que esta humanidad sucumbiera o fuera destruida, termina diciendo Voss. Así que necesitábamos un mediador que tuviese una naturaleza infinita, que fuera un ser infinito para poder llevar los pecados de los que él representa, el castigo de los pecados de los que él representa. Un quinto aspecto en torno a por qué Jesús tenía que ser plenamente Dios es porque solo aquel que es Dios mismo puede aplicar a su iglesia los beneficios ganados por su obra. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 hace referencia a esa entrada triunfal del Cristo a los cielos. Y esa entrada triunfal del Cristo a los cielos muestra su deidad. En el versículo 8 de Efesios 4 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en el versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, expresando sus atributos divinos para llenarlo todo.
Un simple hombre no tendría esa capacidad de darle a su iglesia, al pueblo que él representaba, los beneficios que él ganó a través de su obra, en su vida y en la cruz. Alguien comentó: el pacto de gracia está ordenado de tal manera que el mediador que hace la reconciliación es al mismo tiempo también el mediador de la aplicación de la salvación realizada. Y todos los que comparten el pacto deben estar en una relación directa con él. No solo se acercan a Dios el Padre en Cristo o al Dios Trino en el Cristo mediador, sino también a Cristo mismo. Su fe y su amor deben abrazarlo a Él. Ellos están sujetos a Él en cuerpo y alma. Él es su Señor, el que tiene soberanía absoluta sobre ellos. En todo momento y circunstancia su palabra es la decisión final y no cabe apelar a una instancia superior. Él debe disponer del Espíritu, quien a su vez es Dios. Debe enviar al Espíritu a los corazones de sus miembros, regenerarlos con omnipotencia, unirlos a sí mismos, santificarlos y glorificarlos. Es completamente imposible que todos estos predicados se puedan atribuir a alguien que es un simple hombre. Ningún hombre puede colocarse de esta manera entre Dios y el pecador y confiar en recibir de este último el servicio debido tan solo al primero. Debía ser plenamente Dios, porque solamente Dios puede dispensar a los suyos, a los que representa, a su iglesia, los beneficios ganados por su obra. Un sexto aspecto de por qué Jesús tenía que ser plenamente Dios es porque la Escritura nos señala que la gloria de la salvación es de principio a fin de Dios. La salvación es plenamente de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Eso nos lo enseña la Escritura. Él dice en Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. El apóstol Pablo, después de terminar de exponer el plan glorioso de redención, termina diciendo: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La Escritura nos enseña que todo el plan de salvación es de Él y Él solo merece la gloria. Así que si fuese Jesús, el bendito mediador, meramente un hombre, el hombre compartiría la gloria con Dios, cosa que no es posible. Una vez más traigo a Gerhardus Voss comentando: el Dios Trino, como aquel que elige, como Salvador, como el que aplica la salvación, es aquel que lo hace todo y garantiza el pacto en todos los aspectos. El hombre no puede atribuirse nada de la gloria del pacto de gracia. En él, todas las cosas deben ser de Dios, a través de Dios y para Dios. Dicho todo esto, es incomprensible que el mediador que ocupa un lugar tan destacado en el pacto de gracia sea un simple hombre. El hermoso orden en la obra de la gracia se vería perturbado en el caso que fuera así. Ya no se revelaría un Dios trino en él, sino que sería una obra compartida entre Dios y el hombre. Cuando la fe del pecador se dirige a Cristo y es justificado ante Dios a través de la fe, lo que eso significa es que por la fe Él reconoce y se resuelve consciente de que toda salvación está ubicada en Dios. La fe es el lado subjetivo de la gracia divina monergista. Por lo tanto, una fe que se dirige a un hombre es una contradicción de términos. El objeto de la fe salvadora no puede ser un hombre, sino que debe ser Dios, termina señalando Voss. Y Charles Hodge comenta: la redención de los hombres caídos es una obra para la que solo una persona divina es competente. El oficio profético de Cristo supone que Él poseía todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Su oficio sacerdotal demandaba la dignidad del Hijo de Dios para hacer su obra disponible. Y nadie sino una persona divina podía ejercer el dominio que le ha sido encomendado a Cristo como mediador. Solo el Hijo Eterno podía librarnos de la servidumbre de Satanás y de la muerte del pecado, o levantar a los muertos, o dar vida eterna, o vencer a todos sus y nuestros enemigos. Necesitamos un Salvador que fuera no solo santo, inocente, incontaminado y separado de pecadores, sino que sea también más sublime que los cielos, termina diciendo Charles Hodge.
Amados hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de entender la doctrina de la necesidad de que el bendito mediador fuera plenamente un hombre y plenamente Dios? La primera implicación es la libertad de nuestro ser de acercarnos a ese bendito mediador y ofrecerle gloria y honra, pues Él es Dios mismo. Podemos acercarnos libremente y glorificarnos, rendirnos ante Él porque Él es Dios mismo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Wilhelmus Brakel comentaba: si el Señor Jesús es Dios, la meditación sobre Él como tal generará gran reverencia en nuestros corazones y nos hará exaltarlo por encima de todo. Hará que nos inclinemos ante Él, que lo adoremos con los ángeles, que lo honremos como el Padre, siendo Él uno con Él, y nos uniremos a todas las criaturas en el cielo y en la tierra a exclamar: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, dice Wilhelmus Brakel. Así que una primera implicación de entender la naturaleza humana y divina de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es que podemos acercarnos y honrarlo porque Él es Dios. Una segunda implicación es una absoluta confianza de nuestra condición ante Dios. ¿Cómo puede alguien que se acerca a Jesús dudar de su salvación? ¿Cómo puede dudar si Él es el bendito Dios hecho hombre? ¿Cómo puede, después de entender estas verdades gloriosas que hemos expuesto, dudar de su salvación? Realmente aquellos que se llaman cristianos y dudan en algún aspecto en torno a su salvación, es porque no conocen la bendita palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un gran Salvador, un gran Salvador. El apóstol Pablo podría expresar de una forma resumida lo que Él ha logrado por nosotros en el capítulo 5, en los 2 primeros versículos. El apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una seguridad en torno a nuestra condición delante de Él. Y mira cómo Brakel lo expresa: la meditación sobre su divinidad nos hará confiar en Él de acuerdo a su propósito, a su propio mandamiento. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Oh, cuánta confianza puede tener una persona que lo ha recibido por fe. Y cuando todo su caso y todas sus circunstancias han sido entregadas en sus manos. ¿Cuán segura es la preservación del alma que se ha rendido a Él? Tal alma puede dejar todo temor y preocupación a un lado y decir con un corazón seguro y firme: me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. Él es Dios y por lo tanto la suprema bondad en sí mismo. Es omnisciente y por lo tanto conoce el marco, los deseos, la sinceridad y las ansiedades del alma. Él es todopoderoso para librar, guardar y consolar el alma, así como para conducirla a la felicidad eterna. Cuán bendita es esa alma que puede tener al Señor Jesús como su Salvador. Que esa alma se regocije en su nombre, terminaba expresando maravillosamente Wilhelmus Brakel. Amados hermanos, qué glorioso recorrido hemos tenido en torno a las palabras del apóstol Pablo referentes a aquel que era la provisión dada por Dios y que encontramos en Romanos capítulo 9, versículo 5. Nuestro Señor Jesús es nuestro poderoso, suficiente Salvador y nosotros debemos regocijarnos en ello y vivir una vida en cualquier tipo de circunstancias glorificando su nombre. Así como el apóstol Pablo señalaba en Filipenses capítulo 4, todo lo puedo por medio de aquel que me sostiene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Dios los bendiga, amados hermanos.